Buenas tardes para todos, buenas tardes para todas. La verdad que estoy muy contenta de estar aquí. Y bueno, voy a conversar un poquito con ustedes sobre lo que es el pensamiento crítico. Ahí está. Les cuento que me llamo Elisa Cristi, que soy maestra de educación inicial, que de mañana trabajo en el Jardín de Infantes 345, que está ubicado en Punta de Rieles. Y allí tengo un grupo de nivel 5. También soy maestra dinamizadora. A la tarde trabajo en 2 escuelas. En la escuela 338, que queda en Punta de Rieles, que es una escuela que pertenece a la Red Global de Aprendizajes, y en la escuela 339, que es una escuela que está en Flor de Maroñas y que forma parte del programa Seilab. Bueno, les decía que quiero hablar un poquito sobre pensamiento crítico y para eso voy a partir de una pregunta, un interrogante que las vamos a ir analizando. ¿Es posible desarrollar el pensamiento crítico en nuestras aulas? Y ya que soy maestra de inicial, también me cuestiono, ¿lo podemos trabajar a lo largo de la escolaridad en todas las edades? Para pensar en esto, traje algo para compartir. ¿Alguien se imagina qué es esto? ¿Se les ocurre? ¿Lo doy vuelta? Un sobre, bien. ¿Qué podrá haber adentro? Bueno, están diciendo varias cosas. Yo les cuento por aquí. Hay una carta. Este sobre llegó en marzo al Jardín 345 a las clases de nivel 5. Apareció pegadito en la puerta. Ya les voy adelantando que las maestras de nivel 5 somos 4, que trabajamos en equipo, que trabajamos juntas y que estamos desarrollando un proyecto en común que toma como punto de partida este sobre. Apareció pegado en las puertas, los niños lo descubrieron y cuando empezamos a leer la carta que contenía, quedaron maravillados. Parece que un personaje misterioso estaba dando vueltas por el jardín. Era un personaje que no quería revelar su identidad. No quería decirnos quién era, pero nos iba dejando pistas. Por ejemplo, nos decía que es verde, nos decía que es pequeño, que usa lupa, que usa linterna y que le gusta mucho vestir una gabardina amarilla. ¿Se lo están imaginando? Bien. Otra pista más, el nombre empieza con la letra R, con la R. Los alumnos empezaron a pensar, ¿quién será? ¿Qué personaje podrá ser? Armamos en el papelógrafo una tabla. En uno de los lados de esa tabla íbamos poniendo las pistas que iban llegando. Y del otro lado íbamos poniendo qué personaje creíamos que era. Bueno, decían, debe ser un cocodrilo, debe ser una serpiente, debe ser Hulk. Distintas ideas iban surgiendo. ¿Y cómo hacemos para descubrir qué personaje es? Y bueno, podemos analizar la información, podemos empezar a ver estas pistas y a pensar, con estas características, ¿qué personaje podrá ser? Un niño decía, por ejemplo, ay, si es verde, sí, es Hulk. Y otro alumno le decía, no, pero Hulk es grande, es así, bien grande. Y el niño le decía, pero yo tengo un Hulk así de chiquitito en mi casa. Puede ser. Otra situación. Un alumno decía, es una serpiente. Sí, debe ser una serpiente. Hay algunas que son verdes, que son pequeñas. Y otra niña le respondía, pero no, las serpientes no usan gabardina. Y el niño le decía, ¿cómo que no? Mira, si pones la gabardina así, entra por este lado de la manga, sale por el otro y queda así la serpiente y la gabardina le queda puesta. Los alumnos estaban hablando entre ellos, estaban exponiendo sus razonamientos, estaban analizando todos esos datos. Algo que, bueno, puede resultar simpático cuando yo lo comento, con muchas anécdotas. Si lo pensamos un poquito más, nos damos cuenta de que estaba implícito el trabajo en pensamiento crítico. Tenemos alumnos que están analizando la información, que en este caso eran pistas, están exponiendo, pero también están evaluando sus razonamientos.
Cuando hablamos de pensamiento crítico, justamente estamos pensando en buscar información, pero esa información no la integramos simplemente. Esa información la analizamos, esa información la consideramos desde múltiples perspectivas. Vemos qué cosas nos sirven, qué cosas no. Bueno, yo les dije que iba a hablar a lo largo de la escolaridad, iba a empezar a analizar pensamiento crítico, ya les hablé un poquito del jardín. Me voy a ir ahora al otro extremo. Vamos a pensar ahora en una clase de sexto año. Vamos a pensar por ejemplo, en la clase de sexto de la escuela 339, que el año pasado había identificado como problemática a abordar la acumulación de residuos. Específicamente, querían ver si los residuos los residuos de materia orgánica, si podían utilizarse de otra forma como fuente energética. ¿Se podrá hacer? ¿No se podrá hacer? Tenemos que investigar, tenemos que empezar a hacer algo con esto. Necesitamos residuos orgánicos, necesitamos algo con qué experimentar. ¿Y cómo juntamos esos residuos? ¿De qué manera? Los niños decidieron que iban a crear recipientes. Ellos mismos iban a armar esos recipientes que tenían que cumplir con ciertas características. Se organizaron en equipos, cada equipo tenía una hoja y en esa hoja iba haciendo su diseño. Luego que estaban prontos los diseños, los equipos los presentaban. Pero no se trataba simplemente de exponer, se trataba de contar por qué habían pensado que el diseño tenía que ser de cierta manera. Y los compañeros lo que hacían era hacerles preguntas. ¿Por qué tomaste esta decisión? ¿Por qué querés que tenga esta forma y no otra? Y si hicieras esto y no lo otro, también hacían sugerencias. En este ejemplo que yo les estoy dando, estoy hablando justamente de verbalizar los razonamientos. Estoy hablando de poder analizar lo que se pensó, pero sobre todo de poder interrogar a otro, de poder cuestionar al otro y de considerar distintas miradas sobre algo y de trabajar sobre todo en forma sinérgica, de trabajar con otros. El pensamiento crítico justamente está muy vinculado a lo que es el conocimiento colaborativo. Bien, sigamos con el ejemplo. Esos diseños después había que crearlos, había que construirlos, había que darles forma, utilizando cartón, utilizando cinta papel. Los niños empezaron a armarlos. Les pedimos una condición, que esos recipientes tenían que tener una abertura que fuera automática. Tenían que poder abrir y cerrar de manera automática. Las aberturas eran distintas, algunas estaban en la parte de arriba, otras en la parte de adelante, pero tenía que ser automático. ¿Y cómo hago yo para que esto se mueva de forma automática? ¿Habrá algo en la realidad, en el medio, que yo pueda mirar y que me dé alguna idea de por dónde empezar? Empezaron entonces a buscar en el súper cómo se movían las puertas, de qué manera abrían. Descubrieron que había un sensor, descubrieron que había un motor que estaba permitiendo ese movimiento. Miraron también ejemplos en un portón eléctrico. Empezaron a buscar asociaciones, a buscar regularidades. Esos mecanismos en distintos objetos funcionaban con cosas muy parecidas. Cuando yo les digo identificar patrones, cuando les digo visualizar relaciones, quizás a algunos les recuerde pensamiento computacional. Sí, estaban identificando patrones y regularidades. Otro aspecto que está muy vinculado al pensamiento crítico. Bien, los recipientes ya estaban prontos, la materia estaba recolectada, había que utilizarla. Lo querían utilizar como fuente energética. Y la pregunta que surgió es, ¿qué podemos hacer con esto? Decidieron investigar si se podía transformar esa materia orgánica en biogás. Biogás. Qué cosa que uno piensa que es como algo lejano, algo que es como alejado de la realidad de los niños. Pero no fue así. Se les dio nuevamente aclaro que nosotros no trabajamos con instructivos, que ellos tenían que pensar cómo generar biodigestores para poder generar el biogás. Se les dio nuevamente una hoja de papel y allí empezaron a hacer sus diseños. Y uno decía, ay, yo sé que, por ejemplo, cuando tengo una rosca, si le pongo teflón, eso cierra muy bien. Entonces, si hago un biodigestor que le pueda poner teflón, voy a evitar que, si se genera biogás, que haya pérdidas. Empezaron a poner en práctica conocimientos que ellos ya tenían.
Cuando hablamos de pensamiento crítico, es muy importante también pensar en vincular los conocimientos que ya tenemos con los nuevos conocimientos que estamos construyendo, en construir un conocimiento que sea significativo. Bien, y además, con todo esto que les estoy contando, ya se habrán dado cuenta que es fundamental partir de algún problema, de alguna situación que los alumnos puedan identificar, algo que ocurra, que ellos puedan reconocer y que estén motivados por resolver, algo que los desafíe. Vuelvo entonces a las preguntas que había planteado al comienzo. ¿Podemos desarrollar el pensamiento crítico en nuestras aulas? ¿Y lo podemos hacer a lo largo de toda la escolaridad, desde los más pequeños hasta los más grandes? Yo creo que sí. Creo que podemos. Pero también creo que debemos hacerlo. Estamos en épocas de fake news, en épocas de informaciones falsas, de informaciones duplicadas. Estamos también en épocas donde pasamos un tiempo en las redes, en donde los algoritmos que funcionan detrás de las redes van recopilando información de nuestras preferencias y después nos devuelven sugerencias en base a nuestros gustos. Nos están mostrando una parte de la realidad, nos devuelven lo que nosotros de alguna manera queremos ver y no todo. La visión del mundo es parcializada en ese caso y tenemos que poder verlo todo. Por eso yo les digo que podemos trabajar el pensamiento crítico, pero que también que debemos hacerlo. Tenemos que pensar quizás un poco en nuestras prácticas, empezar a reflexionar. ¿Qué tipo de propuestas estamos haciendo en las aulas? ¿Estamos generando propuestas en donde los alumnos sean protagonistas, en donde se enfrenten a un problema, algo que los desafíe, que los motive, en donde ellos quieran hacer algo, donde puedan tomar decisiones, donde puedan experimentar, diseñar, prototipar, actuar en el mundo real, equivocarse, reformular? O quizás estamos generando propuestas en donde se trata de transferir conocimientos, en donde ya les damos los problemas ya resueltos, donde el pensamiento es un pensamiento más de tipo memorístico. O quizás no hacemos una u otra, sino que hacemos las dos. Yo les digo algo, siempre trabajé en el jardín, es un jardín que no es de la Red Global de Aprendizajes. He trabajado en varias escuelas como dinamizadora que tampoco pertenecían a la Red Global de Aprendizajes. Por eso cuando me llamaron, me cuestioné, ¿y por qué me están convocando si yo no formo parte del trabajo en la red? Y me di cuenta que la respuesta era muy sencilla. Era porque yo ya trabajaba en competencias. Y quizás ustedes también lo estén haciendo. Por eso los invito a pensar, a ver qué camino están transitando. Para aquellos que ya están en este camino, les propongo compartir sus experiencias. Les propongo hablar con otro docente, hablar con un compañero de la escuela, de otra escuela, pero compartir, empezar a difundir. Y aquellos que no, aquellos que todavía están de repente en otro modelo quizás, por decirlo de alguna manera, les digo, anímense. Tienen que animarse. La Red Global de Aprendizajes quizás les ofrezca un marco de acción para animarse. Quizás ese marco de acción se los ofrezca Ceibal en inglés, o Aprender Todos, o Ceilab, o distintos proyectos que hay. O quizás simplemente quieran trabajar en sus aulas y quieran empezar a utilizar los dispositivos que ya encuentran a diario. Pero lo importante es animarse. Y hablando de animarse, ahora vamos a ver un audiovisual que nos va a ejemplificar de la escuela 339, de las clases de quinto, cómo trabajaban con pensamiento crítico en un nivel avanzado. Y luego vamos a recibir a Mariana Villarreal, que ella es estudiante del IFD de San José y que desarrolló su práctica en cuarto año en una escuela que corresponde a la red. Muchísimas gracias.